la planificadora de bodas del hermano de mi esposo. Llamó. Su esposo canceló su invitación, pero pidió mantener el depósito de 40,000 pesos que usted pagó. Dije, ¿cancelar toda la boda? Ella jadeó. Pero señora, usted no es la novia. No, pero soy dueña del lugar, la empresa de catering y la cadena hotelera que reservaron para los invitados. Llamo para confirmar los detalles finales. Para la boda de Henderson Walsh, señora Morrison, la voz de la proveedora transmitía una profesionalidad rutinaria que se desmoronaría en minutos. Sin embargo, recibimos algunas instrucciones contradictorias de su esposo ayer. Él indicó que usted ya no asistiría, pero que los arreglos financieros deberían permanecer sin cambios. Sentí que mi agarre se apretaba en el teléfono mientras las implicaciones se cristalizaban. Scott había sistemáticamente eliminado mi participación en la celebración de la boda de Frank mientras aseguraba que mis 40,000 pesos de financiamiento permanecieran en su lugar. La audacia de mantener mi dinero mientras borraba mi presencia revelaba una traición calculada que iba mucho más allá del simple drama familiar. Veo que logré mantener mi voz manteniendo la compostura profesional que me había servido durante 15 años construyendo Morrison Hospitality, desde cero hasta convertirla en un imperio del suroeste. ¿Podría aclarar exactamente a qué arreglos financieros se refirió mi esposo? Antes de continuar, quiero agradecerle por acompañarme compartiendo historias sobre encontrar su voz cuando otros subestiman su valía. Si cree que la fuerza silenciosa merece reconocimiento y respeto, por favor considere suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar este mensaje. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. La incomodidad de la proveedora se volvió palpable a través de la línea telefónica. Bueno, señora Morrison, él mencionó específicamente el depósito de 40,000 pesos que usted proporcionó para el alquiler del lugar, catering y alojamiento hotelero. Nos aseguró que, a pesar de los cambios en la lista de invitados, esos fondos deberían permanecer asignados como originalmente planeado. Puse el teléfono en altavoz y me recosté en mi silla de cuero, mirando el horizonte de Phoenix, que se extendía más allá de las ventanas de mi oficina. Esquina, 32 pisos más abajo. La ciudad zumbaba con el tráfico matutino mientras mi mundo se reorganizaba en torno a este nuevo entendimiento de mi matrimonio. Scott había orquestado mi exclusión mientras preservaba el acceso a mi chequera con la eficiencia casual de un hombre que veía a su esposa como un recurso renovable, en lugar de un ser humano. Los informes trimestrales esparcidos sobre mi escritorio de caoba, de repente se sintieron como evidencia en un caso que había estado construyendo inconscientemente durante años. Las últimas cifras de Morrison Hospitality mostraban flujos de ingresos que superaban a la mayoría de las empresas Fortune 500, márgenes de ganancia que hacían envidiar a inversionistas, veteranos, y una cartera que abarcaba 4 estados. Sin embargo, el hombre con quien había compartido una cama durante 15 años todavía me presentaba en reuniones sociales como su esposa, que ayudaba con algo de planificación de eventos. Señora Morrison, ¿aún está allí? La voz de la proveedora transmitía preocupación genuina. Ahora, quiero enfatizar que esta situación nos parece altamente irregular a nuestro equipo. Nunca hemos encontrado un escenario en el que el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento mientras su financiación seguía siendo requerida. Gracias por traer esto a mi atención, respondí, mi tono llevando la autoridad, que había negociado adquisiciones hostiles y contratos imposibles. Abordaré este asunto directamente con mi esposo. Después de terminar la llamada, permanecí sentada en mi santuario de oficina, rodeada de evidencia tangible de logros que la familia de Scott nunca se había molestado en entender. El servicio de café de cristal Waterford que había comprado para celebrar la adquisición de mi 10º local brillaba en la luz de la mañana. Obras de arte originales del suroeste, valoradas en más que los salarios anuales de la mayoría de las personas, decoraban paredes que fueron testigos de llamadas telefónicas que dieron forma a la industria hotelera en múltiples estados. Mi asistente había organizado la agenda de hoy en torno a 3 reuniones de adquisición que expandirían la influencia de Morrison Hospitality hacia Nevada. Estos acuerdos representaban meses de planificación estratégica, análisis financiero y construcción de relaciones que Scott desestimaba como las pequeñas actividades de networking de Teresa. La ironía nunca se me escapó de que mis empleados, competidores y colegas de la industria me trataran con respeto profesional que mi propia familia nunca había demostrado. Recordé la cena familiar de hace
3 semanas donde esta traición había sido sembrada. Frank había anunciado su compromiso con Sarah con obvia alegría, atenuada por la ansiedad financiera. La conversación alrededor de nuestra mesa comedor se había desarrollado con dolorosa predictibilidad mientras los familiares de Scott calculaban la imposibilidad de costear la boda de sus sueños. Frank gana un dinero decente como arquitecto, Teresa había explicado entre lágrimas, pero con los préstamos estudiantiles de Sarah y los pagos de la hipoteca, no queda nada para una celebración adecuada. Ella se merece algo mejor que una ceremonia en el juzgado. Pero estamos viendo quizás 5,000 en total si sacrificamos todo lo demás. Yo había escuchado en silencio mientras discutían estrategias creativas de presupuesto que habrían sido innecesarias si alguien se hubiera molestado en entender el alcance de mi éxito empresarial. Despedida de soltero en un restaurante de cadena en lugar de un retiro de fin de semana. Vestido de novia de una tienda de descuento en lugar de una boutique nupcial. Cena de recepción en un centro comunitario, con sillas plegables y platos de papel. Scott había participado en estas discusiones con la preocupación comprensiva de un hermano cariñoso, ocasionalmente, mirándome con miradas expectantes, que asumían que podría contribuir con modesta asistencia a través de mis conexiones industriales. Sus suposiciones nunca llegaron a reconocer que yo podría resolver todo su dilema financiero con un cheque que representaba menos de 2 días de ingresos de Morrison Hospitality. La conversación había continuado durante más de una hora mientras yo calculaba el costo de dándole a Frank y Sarah todo lo que habían soñado. Sunset Registered para la ceremonia con sus vistas panorámicas del desierto y estándares de servicio impecables. Copper Canyon Catering para una cena de recepción que crearía recuerdos duraderos durante décadas. Desert Palm Resort para los invitados de fuera de la ciudad, proporcionando alojamientos de lujo que harían que todos se sintieran genuinamente consentidos. 40,000 pesos en total, menos de lo que había gastado en la disposición de muebles en nuestra sala de estar, una suma que transformaría su modesta celebración en una experiencia digna del amor que compartían. Cuando Teresa se había acercado a mí en privado después de la cena, su rostro bañado en lágrimas mientras preguntaba si conocía proveedores que pudieran donar servicios para la familia, había tomado la decisión que finalmente expondría la verdadera naturaleza de mis relaciones. Había escrito el cheque esa misma noche pidiendo solo que mi contribución permaneciera anónima porque creía que los mejores regalos eran aquellos dados sin expectativa de reconocimiento o gratitud. Puedo cubrir el costo total de la boda, le había dicho en voz baja en nuestra cocina mientras Carl veía televisión en la habitación contigua. Pero quiero que esto quede entre nosotras. Frank y Sarah deberían disfrutar su día sin sentirse endeudados con los miembros de la familia. El alivio de Teresa había sido abrumador y genuino. Me había abrazado con gratitud desesperada, tratándome como una oración respondida en lugar de reconocer la naturaleza rutinaria de esta generosidad para alguien con mis recursos. Ninguna de nosotras podría haber anticipado que este momento de solidaridad familiar eventualmente se convertiría en la base para una traición sistemática. Ahora, sentada en mi oficina mientras procesaba la eliminación casual de Scott de nuestros votos matrimoniales, entendí que mi generosidad anónima había creado la oportunidad perfecta para la explotación. Al mantener mi contribución en secreto, había permitido que Scott me borrara de la celebración mientras preservaba el acceso a los beneficios que yo había proporcionado. Mi deseo de dar sin reconocimiento se había transformado en un arma para mi propia humillación. El sol de la mañana subía más alto más allá de mis ventanas, proyectando sombras afiladas sobre los informes financieros que documentaban la continua expansión de Morrison Hospitality en nuevos mercados. En cuestión de horas, mi asistente anunciaría llamadas adicionales que completarían mi comprensión de cuán completamente mi propia familia había traicionado a la mujer cuyo éxito financiaba sus estilos de vida cómodos. Pero por este momento, me senté en silencio en el imperio que había construido, finalmente comprendiendo que el poder real susurra mientras la inseguridad grita, y que yo había estado susurrando durante demasiado tiempo, mientras otros gritaban sobre logros que nunca podrían igualar o incluso comprender adecuadamente. El intercomunicador de mi asistente sonó de nuevo antes de que pudiera procesar completamente la revelación del proveedor. Señora Morrison, tengo a Diane de Desert Rose Wedding Planning en línea, mencionó que era urgente con respecto al evento Henderson Walsh. El momento envió hielo en mis venas. 2 llamadas en 10 minutos sobre la misma boda solo podían significar que una catástrofe se desarrollaba en tiempo real. Presioné el botón parpadeante, con dedos que habían comenzado a temblar. A pesar de mis esfuerzos por mantener el control profesional, Teresa Morrison al habla. Señora Morrison,
Gracias por atender mi llamada. La voz de Diane llevaba esa tensión particular que desarrollan los planificadores de bodas al navegar desastres familiares. Me encuentro en una situación extremadamente delicada que requiere su atención inmediata. Recibimos instrucciones bastante contradictorias ayer respecto a su participación en la celebración de Henderson Walsh. La palabra participación cayó con precisión quirúrgica, no asistencia o intervención, sino participación, como si mi conexión con la boda de Frank se hubiera vuelto algo problemático que requería gestión en lugar de celebración. ¿Qué tipo de instrucciones contradictorias?, pregunté, aunque parte de mí ya entendía hacia dónde se dirigía esta conversación. Su esposo contactó personalmente a nuestra oficina ayer por la tarde. Solicitó que elimináramos su nombre de todas las listas de invitados, planos de asientos y anuncios formales. Sin embargo, fue muy específico sobre mantener todos los arreglos financieros existentes exactamente como se establecieron originalmente. Los eufemismos profesionales no pudieron disfrazar la claridad brutal de lo que Scott había orquestado. Había borrado sistemáticamente mi presencia de la boda de su hermano mientras aseguraba que mis 40,000 pesos de financiamiento permanecieran intactos. La naturaleza calculada de esta traición la hizo infinitamente más devastadora de lo que cualquier acto impulsivo de ira podría haber sido. También proporcionó información de contacto alternativa para todas las comunicaciones futuras de la boda. Diane continuó, su incomodidad haciéndose más evidente con cada palabra. Se nos instruyó dirigir toda coordinación con proveedores a través de Teresa Morrison en lugar de usted. De ahora en adelante, la cuñada de Scar ahora serviría como contacto principal para un evento que yo había financiado por completo. El simbolismo era perfecto en su crueldad. Yo pagaría por la boda de Frank mientras era reemplazada por otra Teresa, como si fuera una pieza intercambiable en la maquinaria familiar que podía ser cambiada, sin afectar la funcionalidad. Señora Morrison, quiero ser completamente transparente con usted, dijo Diane, su máscara profesional resbalando ligeramente. En 15 años de planificación de bodas, nunca he encontrado una situación donde el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento mientras su financiamiento se retenía. Todo nuestro equipo se siente incómodo procediendo bajo estas circunstancias sin su consentimiento explícito. Incluso extraños reconocían la bancarrota ética de lo que mi propio esposo había arreglado. Los proveedores de bodas entendían límites que Scar aparentemente consideraba irrelevantes cuando se aplicaban a la dignidad y recursos financieros de su esposa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. El nombre de Scar apareció en la pantalla con una vista previa que me hizo apretar el estómago. Puse a Diane en espera y abrí el mensaje que redefiniría mi comprensión de nuestro matrimonio. Deja de ser dramática. No vas a venir a la boda de Frank. Nos quedamos con el dinero ya que lo ofreciste como regalo. Hablemos de esto cuando te hayas calmado. La crueldad casual me dejó sin aliento. 15 años de matrimonio reducidos a un mensaje de texto que me trataba como a un niño inconveniente cuyo berrinche requería manejo paciente. El tono desdeñoso reveló cómo Scar realmente me percibía, no como su esposa dueña de un negocio cuyo éxito financiaba nuestro estilo de vida, sino como una mujer emocional cuya ira legítima representaba mera histeria que requería corrección. La frase "cuando te hayas calmado" contenía un veneno particular. Scott estaba descartando preventivamente cualquier respuesta que pudiera tener como emoción femenina irracional en lugar de indignación justificada ante una traición calculada. Había orquestado mi humillación mientras robaba mi dinero. Luego enmarcó mi reacción anticipada como drama irrazonable que los adultos racionales deberían ignorar. Señora Morrison, ¿todavía está ahí? La voz de Diane me devolvió a la llamada telefónica que se había vuelto secundaria ante la revelación del mensaje de texto. Sí. Me disculpo, por favor continúe. Quería preguntarle directamente si consiente estos arreglos. Nuestros contratos estándar incluyen cláusulas que protegen a los contribuyentes financieros de cambios no autorizados en la coordinación del evento. Y francamente, esta situación parece violar varias pautas éticas de la industria. La preocupación profesional de la planificadora de bodas destacó cuán completamente Scar había malentendido tanto mi perspicacia comercial como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a proveedores que respondían finalmente a mí, descartando la posibilidad de que su esposa pudiera comandar suficiente respeto para exponer sus esquemas. Diane, necesito preguntarle algo directamente. ¿Se le presentó esta decisión como proveniente tanto de mi esposo como de mí? Oscar indicó que estaba actuando unilateralmente. La pausa que siguió confirmó mis sospechas. El señor Morrison presentó esto como una decisión familiar mutua para evitar posibles conflictos durante la celebración. Nos aseguró que usted había acordado mantener el apoyo financiero mientras se retiraba de la participación activa.
Scar había mentido a los proveedores de la boda sobre mi consentimiento mientras simultáneamente robaba mi dinero y borraba mi presencia. La naturaleza sistemática de su engaño reveló una planificación que se extendía mucho más allá de la ira impulsiva o la presión familiar. Esta era una traición calculada ejecutada con la eficiencia de una transacción comercial. Sin embargo, continuó Diane, parecía no estar familiarizado con nuestros procedimientos estándar y hizo varias preguntas que sugerían que no estaba completamente informado sobre el alcance de los servicios que cubre su financiamiento. Eso levantó banderas rojas para nuestro equipo. Mi teléfono sonó de nuevo con otro mensaje de Scar. Teresa llamó llorando, sobre problemas de proveedores. Arreglen este desastre que crearon. Frank no necesita que su boda se arruine porque no pueden manejar decisiones familiares como adultos. La culpa a la víctima alcanzó nuevas profundidades de manipulación. Scar ahora me posicionaba como responsable del caos creado por su propia traición, mientras caracterizaba su robo y humillación como decisiones familiares que personas razonables deberían aceptar sin quejas. Su descarte casual de las preocupaciones de los proveedores como problemas que yo había creado revelaba una desconexión completa de la realidad de lo que había intentado. Señora Morrison, necesito informarle que varios otros proveedores han contactado a nuestra oficina con preocupaciones similares sobre instrucciones conflictivas, dijo Diane, su voz volviéndose más tensa. Copper Canyon Catering recibió una llamada solicitando cambios en el menú sin consultar al contribuyente financiero. Se instruyó a Desert Palm Resort que modificara los arreglos de alojamiento de los invitados mientras mantenía la misma estructura de facturación. La conspiración se extendía mucho más allá de la traición inicial de Scar. Había contactado a cada proveedor asociado con la boda de Frank, borrando sistemáticamente mi participación mientras preservaba mis obligaciones financieras. La audacia de coordinar un engaño tan extenso mientras caracterizaba mis objeciones como drama revelaba un nivel de manipulación del que nunca lo había sospechado capaz. Hay algo más que debería saber, continuó Diane con vacilación. El señor Morrison mencionó que estos cambios eran necesarios debido a su tendencia hacia la inestabilidad emocional durante eventos familiares. Sugirió que su presencia podría crear situaciones incómodas para otros invitados. Scar había asesinado mi carácter para justificar mi exclusión, pintándome como una mujer inestable cuyos problemas emocionales requerían manejo familiar. El hombre que se había beneficiado de mi éxito empresarial durante 15 años ahora me retrataba como mentalmente incapaz de asistir a reuniones sociales, creando una narrativa que posicionaba mi exclusión como protectora en lugar de punitiva. Mi reflejo en la ventana de la oficina mostraba a una mujer cuya compostura profesional comenzaba a fracturarse bajo el peso de la traición sistemática. Mis manos temblaban mientras revisaba los contratos de boda esparcidos sobre mi escritorio. Mi voz se quebraba ligeramente al responder a las preguntas de Diane, y mis ojos llevaban una fragilidad que 15 años de negociaciones empresariales exitosas nunca habían producido. El imperio que había construido como armadura contra las crueldades del mundo de repente parecía carecer de sentido cuando las personas en quienes más confiaba habían decidido casualmente que yo era desechable. Todos mis logros profesionales no significaban nada si mi propia familia podía orquestar mi humillación con tal eficiencia casual. Por primera vez en décadas, sentí que mi identidad profesional cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse, dejándome expuesta a emociones que había aprendido a manejar a través del éxito y el control. El teléfono sonó apenas 30 minutos después de que yo terminó la llamada con Diane. El nombre de Teresa apareció en la pantalla de mi oficina, y casi rechacé la llamada antes de que la curiosidad sobre sus justificaciones venciera mi instinto de evitar más dolor. Teresa, gracias a Dios que contestaste. Su voz tenía un temblor que nunca antes había escuchado, más aguda y jadeante, como si hubiera estado corriendo o llorando. Necesito explicar lo que pasó. Ha habido un terrible malentendido. ¿Lo ha habido? Mantuve mi tono neutral, aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas, con la desesperada esperanza de que quizás esta pesadilla tuviera alguna explicación razonable que no había considerado. Escucha. Estábamos tratando de protegerte. Scott explicó lo estresada que has estado con el trabajo, como las reuniones familiares. Han sido abrumadoras últimamente. Pensamos que si manejábamos los detalles de la boda nosotros mismos, podrías relajarte y disfrutar de la celebración sin toda la presión de la planificación. La explicación sonaba ensayada, cada palabra cuidadosamente elegida para reformular la traición como benevolencia. Teresa habló con la fluidez practicada de alguien que había pasado considerable tiempo elaborando esta narrativa, probablemente con la guía de Scar, y posiblemente con la aportación de otros miembros de la familia. Teresa, fui desinvitada de la boda por completo. ¿Cómo califica eso? ¿Cómo protegerme de la presión de la planificación? Bueno,
Esa parte se complicó. Su voz vaciló ligeramente, la primera grieta en su guión preparado. Había algunas dinámicas familiares en juego, que pensamos que podrían crear tensión. Sabes cómo estos eventos pueden volverse emocionales, y queríamos mantener todo enfocado en la felicidad de Frank y Sarah. Los eufemismos continuaron, amontonándose como barreras defensivas. Dinámicas familiares reemplazaron la verdad de su exclusión coordinada, emocional. Caracterizó mi reacción anticipada al robo y la humillación como una histeria femenina irrazonable. La felicidad de Frank y Sarah posicionó mi presencia como, de alguna manera amenazante para la alegría de la pareja, en lugar de reconocer que su celebración existía solo por mi generosidad. Pero absolutamente queremos que sepas lo agradecidos que estamos por tu contribución. Teresa se apresuró, sintiendo el escepticismo de mi silencio. Ese dinero va a hacer posible su boda soñada, y nunca olvidaremos tu generosidad. La referencia casual a mantener mis 40,000 pesos mientras me excluían de la celebración reveló la sorprendente audacia de su posición. Genuinamente creían que podían robar mi dinero, borrar mi presencia y mantener mi gratitud a través de expresiones huecas de agradecimiento. Teresa, ¿de quién fue la idea de eliminarme de la lista de invitados? Otra pausa, más larga esta vez. Fue una decisión familiar. Todos lo hablamos y acordamos que este enfoque sería mejor para todos los involucrados. Habían celebrado reuniones familiares sobre mi exclusión, múltiples conversaciones donde los familiares de Scott se sentaban a discutir si la mujer que financiaba su celebración merecía asistir a ella. La naturaleza sistemática de esto. La traición cortó más profundo que cualquier crueldad espontánea podría haber logrado, incluyendo a Frank. Frank quiere lo mejor para la armonía familiar. Está agradecido por tu apoyo y no quiere que ningún conflicto eclipse su día especial. El silencio de Frank se convirtió en una traición en sí mismo. Habían pasado horas desde que los proveedores de la boda lo contactaron sobre el caos que rodeaba su celebración. Sin embargo, no había llamado para expresar preocupación, confusión o gratitud. El hombre cuya boda yo había financiado por completo ahora se escondía detrás de portavoces familiares en lugar de abordar la situación directamente. Cuando Frank finalmente llamó 20 minutos después de que terminó la conversación de Teresa, su tono llevaba la obligación cansada de alguien que completa una tarea desagradable en lugar de la emoción genuina de alguien cuyos sueños se hicieron posibles por la generosidad familiar. Teresa, quería agradecerte personalmente por tu increíble generosidad con los gastos de la boda. Sus palabras sonaban formales, casi guionadas. Tu apoyo significa todo para Sarah y para mí, y queremos que sepas cuánto apreciamos tu comprensión sobre la situación de la lista de invitados. Mi comprensión. La frase escapó antes de que pudiera moderar mi respuesta. Frank, me enteré de mi exclusión de tu boda a través de llamadas de proveedores. ¿Qué exactamente se supone que debo entender? Bueno, la familia pensó que podría ser mejor mantener las cosas más pequeñas, más íntimas. ¿Sabes cómo estos eventos pueden complicarse cuando hay demasiadas personalidades involucradas? Frank estaba usando el mismo lenguaje eufemístico que Teresa había empleado, refiriéndose a mi presencia como un problema de personalidad en lugar de reconocer la traición calculada de su familia. El hombre que había considerado un amigo genuino se reveló como alguien que carecía del valor para defender la decencia básica cuando la presión familiar aumentó. Frank, financié toda tu boda. ¿Esa realidad influye en tu comprensión de las decisiones apropiadas de la lista de invitados? Su risa incómoda reveló todo sobre su marco moral. Teresa, ofreciste ese dinero como un regalo. Estamos increíblemente agradecidos, pero los regalos no vienen con condiciones, ¿verdad? El hombre cuya carrera arquitectónica se construyó sobre la integridad estructural no podía reconocer la base ética que sostenía su propia celebración nupcial. Había transformado mi generosidad anónima en una ganancia inesperada sin obligaciones que lo absolvía de cualquier responsabilidad hacia el benefactor. La llegada a casa de Scar esa noche trajo la confirmación final de cuán completamente se habían desintegrado mis relaciones familiares. En lugar de disculpas o explicaciones, entró en nuestra cocina con la defensividad agresiva de alguien que creía que su posición estaba moralmente justificada. Espero que estés satisfecha con el caos que has creado, dijo, dejando su maletín con una fuerza inusual y mirándome con un resentimiento no disimulado. Teresa pasó la tarde llorando, porque los proveedores están haciendo preguntas inapropiadas sobre decisiones familiares. La culpa a la víctima alcanzó alturas asombrosas. Scott me estaba posicionando como responsable de la confusión de los proveedores creada por sus propias instrucciones engañosas, mientras caracterizaba las consultas profesionales sobre arreglos financieros irregulares como preguntas inapropiadas. Orquestaste mi exclusión de la boda de Frank mientras te quedabas con mi dinero. Scott, el caos fue creado por tu traición, no por mi reacción a ella. ¿Traición? Su voz se elevó con genuina indignación. Estaba tratando de prevenir el drama familiar y proteger el día especial de Frank. Tu éxito te ha hecho arrogante,
Teresa, ¿crees que financiar algo te da el derecho a controlar todo al respecto? La acusación reveló el resentimiento más profundo que probablemente había estado fermentando a lo largo de nuestro matrimonio. Scott había observado mis logros empresariales con creciente amargura, interpretando mi éxito como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación e inteligencia que construyeron Morrison Hospitality. Esta exclusión de la boda no se trataba de armonía familiar, sino de disminuir a una esposa cuyos logros amenazaban su ego. 15 años apoyando tu carrera, financiando nuestro estilo de vida, y aceptando el tratamiento despectivo de tu familia. ¿Y crees que yo soy la arrogante? ¿Ves? Esto es exactamente el tipo de reacción emocional que estábamos tratando de evitar en la boda. Frank no necesita que su celebración sea arruinada por tu necesidad de ser el centro de atención. Scott estaba reescribiendo la historia de nuestro matrimonio en tiempo real, transformando años de mi silencioso apoyo y aceptación en comportamientos de búsqueda de atención que justificaban la traición coordinada de su familia. El hombre que se había beneficiado diariamente de mi éxito ahora me pintaba como una narcisista cuya presencia arruinaría celebraciones financiadas por su propia generosidad. Esa noche, acostada en nuestra cama king size mientras Kat dormía pacíficamente a mi lado, enfrenté la devastadora soledad que sigue a la traición de aquellos en quienes confiamos más completamente. El silencio se extendía entre nosotros como un océano lleno de 15 años de recuerdos compartidos que ahora se sentían como elaborados engaños. Mi imperio empresarial, mi independencia financiera, mi reputación de integridad en toda la industria hotelera. Ninguno de estos logros importaba al enfrentar el reconocimiento vacío de que mi propia familia había planeado secretamente mi exclusión mientras dependía de mi continua generosidad. Había pasado 15 años construyendo puentes hacia personas que estaban preparándose silenciosamente para quemarlos en el momento en que me volvía inconveniente en lugar de útil. La oscuridad de nuestro dormitorio resonaba con conversaciones que nunca tendría de nuevo, reuniones familiares donde nunca me sentiría bienvenida, y el reconocimiento de que el amor que había creído incondicional era en realidad contingente a mi continua invisibilidad y accesibilidad financiera. La mañana no trajo alivio de la devastación emocional de la noche anterior. Me desperté para encontrar a Scott. Ya se había ido, habiendo partido antes de lo habitual sin explicación ni despedida. El vacío de nuestra cocina se sentía diferente ahora, cargado con el conocimiento de que el hombre con quien había compartido café durante 15 años me veía como un obstáculo a gestionar en lugar de una compañera a respetar. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Margaret, la madre de Scott, junto con un mensaje de voz que llevaba el tono cuidadosamente modulado que reservaba para crisis familiares que requerían intervención diplomática. Serví café en mi taza favorita, la que Scott me había regalado para nuestro 5º aniversario, y me preparé para lo que sin duda sería otro ejercicio de control de daños familiares. Teresa, cariño, espero que entiendas que las situaciones familiares pueden volverse bastante complicadas. La voz grabada de Margaret fluía con una suavidad practicada. Scott mencionó que había algunas preocupaciones sobre los arreglos de la boda y quería que supieras que todos apreciamos tu generosa contribución. Quizás sería mejor si simplemente dejáramos el pasado atrás y nos enfocáramos en la felicidad de Frank. Este tipo de malentendidos tienden a resolverse solos cuando todos mantienen el panorama general en mente. Las frases cuidadosamente elegidas revelaban cuán exhaustivamente Scott había informado a su familia sobre contener mi reacción a su traición. Margaret hablaba como si presenciara un desacuerdo menor entre niños en lugar de abordar el robo sistemático y la humillación orquestados por su hijo. Su sugerencia de dejar el pasado atrás posicionaba mi legítima indignación como un rencor mezquino que los adultos maduros deberían abandonar por el bien de la armonía familiar. La hermana de Scott, Jennifer, llamó dentro de la hora. Su enfoque ligeramente diferente pero igualmente manipulador en su suposición subyacente de que mi reacción era desproporcionada a la ofensa cometida. Teresa, sé que la dinámica familiar a veces puede ser realmente desafiante. Jennifer comenzó con la simpatía condescendiente que típicamente reservaba para discutir parientes difíciles. Scott explicó que había algunas tensiones alrededor de la planificación de la boda, y honestamente, estos grandes eventos tienden a sacar lo peor de todos. Tal vez esto sea en realidad una bendición disfrazada que te permite evitar todo ese estrés nupcial. El replanteamiento continuó con una audacia asombrosa. Jennifer estaba caracterizando mi exclusión de la boda de Frank como un escape afortunado de obligaciones desagradables en lugar de reconocer la traición de confianza y el robo de dinero que realmente habían ocurrido. Su tono sugería que las personas razonables se sentirían agradecidas por ser libradas de la carga de asistir a celebraciones que habían financiado. Sabes lo emocionales que pueden volverse estas ocasiones, especialmente cuando hay muchas personalidades fuertes
partes involucradas, continuó, su voz llevando la sutil implicación de que yo representaba una de esas personalidades problemáticas que requerían gestión. Frank y Sarah solo quieren que su día sea perfecto, y, a veces eso significa tomar decisiones difíciles sobre la dinámica de los invitados. Cada miembro de la familia que llamó empleó variaciones de la misma estrategia. Mi exclusión se convirtió en protección contra el estrés. Mi contribución financiera se convirtió en un regalo generoso que no debería requerir consideración recíproca. Mi enojo se convirtió en inestabilidad emocional que amenazaba las celebraciones familiares. La sofisticación de su respuesta coordinada reveló una planificación extensa y consultas entre los parientes de Scott. La llamada más perturbadora vino de la propia Sarah, la prometida de Frank, quien demostró un nivel de manipulación calculada que sugería talento natural más que comportamiento ensayado. Su voz llevaba precisamente la mezcla adecuada de inocencia y gratitud para desviar la responsabilidad mientras mantenía una negación plausible sobre su papel en la conspiración. Therese, quería agradecerte personalmente por ser tan comprensiva con los arreglos de la boda, comenzó Sarah con una calidez perfectamente modulada. Sé que estos eventos familiares pueden complicarse, y tu disposición para priorizar la felicidad de Frank por encima de cualquier preocupación personal realmente muestra qué clase de persona eres. La actuación fue impecable. Sarah logró agradecerme por entender decisiones a las que nunca había consentido. Mientras posicionaba mi exclusión como evidencia de mi noble carácter, en lugar de reconocer la traición que realmente había ocurrido, hablaba como si me hubiera retirado voluntariamente de la celebración en lugar de ser sistemáticamente borrada por una conspiración familiar. Frank está tan agradecido por tu generosidad con los gastos de la boda, continuó, su tono llevando justo el suficiente peso emocional para parecer genuino sin reconocer las implicaciones éticas de aceptar dinero de alguien a quien habían excluido. Él sigue diciendo que afortunados somos de tener familiares que se preocupan más por nuestra felicidad que por su propio reconocimiento. La sutil indirecta sobre mi supuesta necesidad de reconocimiento reveló cuán exhaustivamente Scar había informado a su futura cuñada sobre mis defectos de carácter. Sarah estaba insinuando que mi objeción al robo y la humillación provenía de una vanidad herida en lugar de una indignación legítima por la traición. Había transformado mi generosidad anónima en evidencia de comportamiento de búsqueda de atención que justificaba su exclusión coordinada. En marcado contraste con la traición familiar, mis relaciones comerciales demostraron su valía a través de un profesionalismo y lealtad inquebrantables. Mi asistente pasó horas investigando discretamente las conexiones de proveedores, mapeando la red de empresas que finalmente se remontaban a las diversas participaciones de Morrison Hospitality. Mi equipo legal revisó las obligaciones contractuales con el rigor que había llegado a esperar de profesionales que entendían que sus reputaciones dependían de un servicio competente. Lo más revelador fue la respuesta de Marcus Chen, mi socio comercial más cercano y el hombre que había ayudado a estructurar algunas de las adquisiciones más complejas. Cuando expliqué la situación durante nuestra llamada programada regularmente, su reacción no mostró ninguna de las ambigüedades diplomáticas que caracterizaban las respuestas de mi familia. Teresa, eso es un comportamiento completamente inaceptable, dijo Marcus. Sin dudarlo, no me importa que dinámicas familiares estuvieran involucradas. No sé, toma el dinero de alguien y luego se le excluye del evento. Eso es fraude. Claro y simple, su claridad moral directa, resaltó el marco ético retorcido que mi familia había adoptado para justificar sus acciones. Las personas a las que pagué por servicios profesionales demostraron más integridad y lealtad que los parientes consanguíneos que se habían beneficiado de mi generosidad durante años. ¿Has considerado que esto podría ser estratégico, en lugar de simplemente cruel? Marcus continuó, su perspicacia empresarial cortando, a través de la confusión emocional que la traición familiar crea. Excluirte mientras mantienen tu financiación envía un mensaje muy específico sobre tu lugar en su jerarquía. Eres valioso por los recursos pero no digno de inclusión en las celebraciones. Su análisis iluminó lo que había estado luchando por entender. Esto no era crueldad aleatoria o drama familiar impulsivo, sino degradación calculada diseñada para establecer límites permanentes. Estaban enseñándome que podía financiar su felicidad, pero nunca debería esperar compartirla. La sofisticación de su manipulación emocional reveló años de resentimiento y planificación que nunca había reconocido. El patrón se volvió más claro, mientras miembros adicionales de la familia me contactaban. A lo largo de la semana, cada conversación seguía el mismo guión. Mi exclusión se convirtió en protección. Mi financiación se convirtió en regalos generosos que no requerían consideración recíproca. Mi enojo se convirtió en inestabilidad emocional que las personas razonables deberían ignorar
por el bien de la armonía familiar. Todos habían sabido sobre el plan. Los padres de Scott, sus hermanos, incluso parientes lejanos que rara vez se involucran en asuntos familiares habían sido consultados sobre mi exclusión mientras mi financiación era preservada. Toda la familia extendida había participado en decidir que yo era prescindible, que mis contribuciones eran bienvenidas mientras mi presencia era problemática. La realización se asentó sobre mí como agua fría. Había pasado 15 años creyendo que estaba construyendo relaciones con personas que valoraban mi presencia en sus vidas. En cambio, había estado cultivando dependencias entre personas que me veían como un recurso conveniente para ser gestionado y manipulado según sus necesidades. La red de engaño se extendía mucho más allá de la traición impulsiva de Scott. Esto era exclusión sistemática coordinada por una familia entera que había decidido que mi dinero era bienvenido mientras mi compañía no lo era. La revelación de la traición familiar sistemática exigía una respuesta que igualara su crueldad calculada. Pasé esa tarde en mi oficina en casa, rodeado de 15 años de documentos de adquisición, archivos corporativos y subsidiarias, registros que contaban la historia de la expansión de Morrison Hospitality por el suroeste de Estados Unidos. Mi equipo legal trabajó de forma remota durante toda la noche, trazando conexiones que nunca había considerado en su totalidad. Lo que surgió de nuestra investigación transformó mi comprensión del poder que había acumulado inconscientemente. Dazzle Rose Warren Clanen operaba bajo el paraguas de Southwest Event Solutions, que había adquirido 3 años antes durante sus procedimientos de bancarrota. Sunset Ridge Estate, el lugar que Frank y Sarah habían seleccionado por sus impresionantes vistas desérticas, pertenecía a mi división de hostelería a través de una sociedad de cartera que gestionaba 12 propiedades similares. Copper Canyon Catering respondía a Morrison Hospitality a través de una estructura subsidiaria tan compleja que incluso los conocedores de la industria rara vez rastreaban la propiedad final. Más significativamente, Desert Palm Resort, donde los 60 invitados de la boda habían confirmado sus reservas, representaba la joya de la corona de mi cartera hotelera, una propiedad que había comprado y renovado hasta convertirla en uno de los destinos de lujo más codiciados de Phoenix. Cada proveedor de servicios, cada aspecto de la celebración de Frank se conectaba directamente con empresas que controlaba a través de adquisiciones estratégicas que en su momento parecían rutinarias, pero que ahora se revelaban como instrumentos de un apalancamiento sin precedentes. La familia, que había desestimado mi negocio como la pequeña empresa de catering de Teresa, había construido inconscientemente toda su celebración nupcial sobre los cimientos de mi imperio corporativo. Habían insultado y excluido a la mujer que literalmente poseía cada componente de su celebración soñada. Mi llamada telefónica a Diane a la mañana siguiente llevaba una autoridad que nunca había ejercido con tanta precisión concentrada. Cuando me identifiqué como la propietaria final de Desert Rose Warren Clanen, el silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que pudiera escuchar su aguda inhalación de aire y el sonido de papeles moviéndose frenéticamente en su escritorio. Señora Morrison, yo no tenía idea. Su voz llevaba esa tensión particular que surge al darse cuenta de que has estado operando bajo suposiciones completamente falsas sobre las dinámicas de poder. La estructura corporativa es tan compleja y su esposo nunca lo mencionó. Mi esposo no tiene participación en las operaciones comerciales de Morrison Hospitality, interrumpí con la fría precisión que había construido mi imperio a través de negociaciones hostiles. También ha demostrado una tendencia preocupante a falsear tanto su autoridad como mi consentimiento en asuntos financieros familiares. La postura profesional de Diane comenzó a desmoronarse a medida que las implicaciones de su situación se hacían claras. Había aceptado instrucciones de un hombre que no poseía autoridad sobre empresas que no eran suyas, mientras desestimaba las preocupaciones de la mujer que controlaba cada aspecto de la infraestructura de la boda. Sus balbuceantes intentos por salvar la situación demostraron feudal porque el daño ya había sido hecho a través de su participación en el engaño de Scott. Necesito que entienda algo muy claramente, Diane. Cuando mi esposo la contactó para excluirme de la boda de Henderson Walls mientras preservaba mis contribuciones financieras, estaba excediendo cualquier autoridad que jamás haya poseído. Esas instrucciones violaron tanto nuestros acuerdos profesionales como la ética empresarial básica. Señora Morrison, si hubiera sabido sobre la estructura de propiedad, nunca habría aceptado esas instrucciones. Nuestros procedimientos estándar requieren autorización de los principales interesados para cualquier cambio significativo en la coordinación de eventos. Su desesperación destacó cuán completamente Scott había subestimado tanto mi perspicacia empresarial como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a proveedores que finalmente respondían ante mí,
descartando la posibilidad de que su esposa discreta pudiera comandar respeto y lealtad en todo el sector hotelero. Diane, quiero que contacte a cada proveedor asociado con la boda de Henderson Walsh y les informe que sus servicios ya no son requeridos. Todos los contratos deben terminarse inmediatamente y todas las reservas deben cancelarse. El silencio que siguió llevó el peso de una mujer dándose cuenta de que estaba presenciando el desmantelamiento sistemático de meses de planificación cuidadosa. Señora Morrison, ¿está segura de esta decisión? La boda está programada para el próximo mes, y encontrar servicios de reemplazo será virtualmente imposible con tan poco tiempo de antelación. Estoy completamente segura. Mi familia tomó una decisión empresarial para excluirme mientras retenía mi financiación. Ahora aprenderán lo que sucede cuando traicionas a alguien que controla toda la infraestructura industrial de la que dependes. El proceso de cancelación se desarrolló con precisión quirúrgica. Durante las siguientes horas, cada proveedor recibió un aviso oficial de que sus servicios ya no eran requeridos para la celebración de Henderson Walsh. Cada contrato fue legalmente terminado de acuerdo con las cláusulas que mi equipo legal había redactado años antes para proteger los intereses de Morrison Hospitality. Cada reserva de hotel fue cancelada, cada arreglo de catering fue disuelto y cada reserva de lugar fue eliminada del sistema. No actué por impulso emocional o deseo de venganza mezquina. Esta fue la respuesta calculada que había construido mi imperio a través del pensamiento estratégico y las consecuencias para aquellos que violaron las relaciones comerciales. Frank y Sarah habían tomado la decisión de participar en mi humillación mientras se beneficiaban de mi generosidad. Ahora descubrirían que las elecciones conllevan consecuencias, especialmente cuando eliges traicionar a alguien que controla la infraestructura de la que dependen tus sueños. El poder que ejercí en este momento se sintió diferente de cualquier cosa que había experimentado durante 15 años de matrimonio. Durante décadas, había aceptado un tratamiento desdeñoso de la familia de Scar, financiando sus diversas necesidades y deseos mientras permanecía invisible, y priorizaba su comodidad sobre mi propio reconocimiento y respeto. Había interpretado el papel del familiar silencioso y complaciente, mientras construía un imperio que empequeñecía su comprensión. Pero, ahora, por primera vez en mi matrimonio, sentí la pura intoxicación de ejercer poder sin disculpas ni restricciones. La familia que me había descartado, casualmente mientras conservaba mi dinero, estaba a punto de aprender que la mujer silenciosa que habían subestimado sostenía todas las cartas en este juego particular. Años de aceptar mínimo reconocimiento mientras proporcionaba máximo apoyo de repente parecieron paciencia estratégica en lugar de virtuoso autosacrificio. Mi asistente entró a mi oficina con actualizaciones sobre el proceso de cancelación. Su expresión llevaba la mezcla de eficiencia profesional y preocupación personal que caracterizaba nuestra relación laboral. Señora Morrison, todas las notificaciones a proveedores se han completado. Varias empresas han solicitado confirmación de estas instrucciones dadas las circunstancias inusuales y el corto plazo. Dígales que la decisión de Morrison Hospitality es final y no negociable. Cualquier proveedor que no pueda aceptar estas instrucciones debe revisar sus obligaciones contractuales respecto a directivas de la empresa matriz. La cascada de consecuencias comenzaría dentro de horas. Frank y Sarah recibirían llamadas de proveedores confundidos explicando que sus servicios ya no estaban disponibles. Las reservas de hotel desaparecerían del sistema. Los arreglos de catering se disolverían. Y la reserva de lugar que parecía segura se evaporaría sin explicación. La celebración que habían planeado durante meses se desintegraría en una sola tarde porque habían elegido traicionar a la mujer que sin saberlo controlaba cada componente de su infraestructura nupcial. Esta revelación transformó mi comprensión de relaciones, poder y autoestima de maneras que 15 años de operaciones comerciales exitosas nunca habían logrado. Había pasado décadas creyendo que la generosidad silenciosa y la acomodación paciente representaban virtud, que financiar los sueños de otros mientras permanecía invisible demostraba carácter y lealtad familiar. En cambio, ahora reconocía estos comportamientos como patrones habilitadores que habían enseñado a mi familia a dar por sentado mis contribuciones mientras me trataban como desechable. La mujer silenciosa que todos habían subestimado finalmente jugaba en su nivel de capacidad real, y el juego había cambiado fundamentalmente, de maneras que aún no podían comprender, pero muy pronto experimentarían directamente. Las consecuencias comenzaron a desarrollarse dentro de horas, propagándose a través de la red de planificación de bodas como fichas de dominó cayendo en secuencia precisamente calculada. Mi teléfono de oficina sonó primero con el número de Teresa, y permití que sonara 3 veces antes de contestar, saboreando la anticipación de su confusión y creciente pánico. Teresa,
algo terrible está pasando. Su voz llevaba un temblor que nunca antes había escuchado, más agudo y jadeante, con esa desesperación que acompaña ver planes cuidadosamente construidos desintegrarse en tiempo real. Cada proveedor acaba de llamar para cancelar sus servicios. El lugar, el catering, las reservas de hotel, todo ha desaparecido. Mantuve la compostura profesional, mientras notaba la deliciosa ironía de que ella llamaba a la mujer que habían excluido para pedir ayuda con problemas creados por esa misma exclusión. Eso suena extremadamente preocupante. Teresa, ¿han dado los proveedores alguna explicación para estas cancelaciones? Todos alegan que es debido a cambios en políticas corporativas o directivas de la empresa matriz, pero nada de esto tiene sentido. Firmamos contratos hace meses, pagamos depósitos, confirmamos todo múltiples veces. ¿Cómo pueden simplemente cancelar sin previo aviso? Su desconcierto era completo y satisfactorio. Teresa no tenía idea de que la mujer a quien había ayudado a traicionar en realidad controlaba a cada proveedor que desesperadamente intentaba retener. Las lágrimas en su voz, que una vez me movieron a escribir cheques generosos, ahora sonaban como justicia siendo servida con precisión matemática. ¿Has intentado contactar proveedores alternativos? Pregunté con el tono servicial que siempre empleaba durante crisis familiares, aunque esta vez mi asistencia resultaría notablemente limitada. Esa es la parte imposible. Cada lugar decente en el área de Phoenix está repentinamente completamente reservado. Cada catering de calidad alega que no tiene disponibilidad. Cada hotel que hemos llamado muestra sin vacantes para nuestras fechas. Es como si toda la industria se hubiera coordinado para excluirnos. La precisión de su evaluación era notable. La industria efectivamente se había coordinado para excluirlos, aunque ella permanecía ajena a la identidad del coordinador. Mis 15 años de adquisiciones estratégicas habían creado una red tan comprensiva que encontrar alternativas requería mirar más allá de los estándares de calidad que Frank y Sarah habían establecido originalmente para su celebración. He estado llamando por 6 horas seguidas, continuó Teresa, su voz quebrándose por el agotamiento y la frustración. Incluso intenté con proveedores en Tucson y Flagstaff, pero están ya sea reservados o no están dispuestos a viajar para nuestra fecha. No entiendo qué está sucediendo. La llamada de Frank llegó 20 minutos después. Su entrenamiento arquitectónico, evidente en su enfoque metódico para resolver problemas, aunque su lógica resultó inútil contra la realidad de mi dominio del mercado. A diferencia de la súplica emocional de Teresa, Frank intentó analizar la situación con desapego profesional, que gradualmente se desmoronó mientras el alcance del desastre se hacía aparente. Teresa, necesito preguntarte algo directamente. Frank comenzó con el tono mesurado que usaba para consultas con clientes. ¿Tienes alguna idea de por qué cada proveedor asociado con nuestra boda repentinamente cancelaría sus servicios el mismo día? Eso sí parece una coincidencia inusual, respondí, manteniendo el persona de miembro familiar servicial que me había servido bien durante 15 años. ¿Has considerado si alguien con influencia significativa en la industria podría tener razones para estas acciones? La pausa que siguió se extendió lo suficiente para que yo lo escuchara procesando las implicaciones de mi sugerencia. Frank era lo suficientemente inteligente como para reconocer que tales cancelaciones coordinadas requerían un poder y una organización sustanciales, aunque aún no había conectado estos requisitos con su callada cuñada, que supuestamente dirigía un pequeño negocio de catering. ¿Estás sugiriendo que alguien está saboteando deliberadamente nuestra boda? Su voz transmitía una alarma creciente a medida que la posibilidad de interferencia intencional reemplazaba su suposición inicial de una desafortunada coincidencia. ¿Quién tendría tanto la motivación como la capacidad para coordinar algo así? No querría especular sobre motivaciones, dije con cuidado, pero la parte de la capacidad es interesante. Este nivel de coordinación requeriría a alguien con conexiones extensas en toda la industria hotelera, alguien cuya influencia se extienda a través de múltiples categorías de proveedores. El silencio de Frank sugería que estaba empezando a entender que su boda había sido objetivo de alguien con recursos y alcance mucho más allá del típico drama familiar. El hombre que diseñaba edificios finalmente estaba comprendiendo que su celebración había sido sistemáticamente demolida por un arquitecto de consecuencias que nunca se había molestado en reconocer. La respuesta de Scott resultó mucho menos analítica e infinitamente más reveladora sobre su verdadero carácter cuando se enfrentaba a situaciones más allá de su
control. Sus llamadas comenzaron con la autoridad desdeñosa que siempre había empleado cuando mis actividades comerciales inconvenían sus planes familiares. Pero su tono cambió rápidamente al darse cuenta de que sus tácticas habituales resultarían inadecuadas para esta crisis. Teresa, necesitas arreglar este lío inmediatamente, ordenó Scott durante su primera llamada, su voz llevándola a su posición con derecho de que naturalmente priorizaría resolver problemas creados por su traición. Frank está en modo de pánico total, y Teresa no ha dejado de llorar durante horas. Cualquier juego que estés jugando necesita parar ahora mismo. La caracterización casual de las consecuencias sistemáticas como juegos reveló cuán completamente Scott malentendió tanto la situación como mi respuesta a su humillación orquestada. Él genuinamente creía que la reacción de su esposa al robo y la traición representaba un comportamiento infantil que los adultos razonables deberían ignorar en lugar de reconocerlo como el ejercicio calculado de poder legítimo. No estoy jugando ningún juego, Scott. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias naturales se desarrollen cuando las personas toman decisiones sobre traicionar a miembros familiares que han sido generosos con ellos. Consecuencias naturales. Su voz se elevó con genuina indignación. Estás destruyendo la boda de Frank por despecho porque tus sentimientos se hirieron. Esto es exactamente el tipo de comportamiento emocional, la inestabilidad que intentábamos evitar, manteniéndote alejada de la celebración. La culpabilización de la víctima alcanzó alturas asombrosas cuando Scott transformó su robo y traición en evidencia de mis problemas de salud mental. Él había orquestado mi exclusión mientras robaba mi dinero. Luego, caracterizó mi respuesta como prueba de que su decisión original estaba justificada. La lógica circular habría sido impresionante si no fuera moralmente bancarrota. Scott, me excluiste de una boda que financié completamente mientras te quedabas con mis 40,000 pesos. Si puedes explicar cómo eso representa un comportamiento familiar razonable, estoy dispuesta a escuchar. Ofreciste ese dinero como un regalo, Teresa. Los regalos no vienen con condiciones adjuntas, y no te dan el derecho de controlar las celebraciones de otras personas. Tu éxito te ha hecho pensar que puedes comprar tu entrada en situaciones donde no eres bienvenida. La acusación reveló resentimientos que probablemente habían supurado a lo largo de nuestro matrimonio. Scott veía mis logros empresariales como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación y inteligencia que construyó Morrison Hospitality desde cero hasta un imperio regional. Esta crisis de la boda no era sobre armonía familiar, sino sobre disminuir a una esposa cuyo éxito amenazaba su ego y desafiaba sus suposiciones sobre las dinámicas de poder domésticas. Dentro de 48 horas, la palabra comenzó a extenderse por la comunidad hotelera de Phoenix, de que Teresa Morrison estaba ejercitando todo el alcance de su considerable influencia. Proveedores que me habían tratado con profesionalismo rutinario, de repente entendieron que habían estado tratando con la realeza de la industria, cuyo modo tranquilo había enmascarado un control de mercado sin precedentes. Competidores que habían subestimado a Morrison Hospitality comenzaron a reevaluar su posición en el mercado y sus estrategias de relación con alguien que no habían reconocido como un importante agente de poder. Mi asistente manejó llamadas de colegas de la industria que buscaban entender las implicaciones de las cancelaciones de Henderson Walsh para sus propias relaciones comerciales. Gerentes de hoteles que habían aceptado solicitudes de reserva rutinarias ahora reconocieron que habían estado tratando con el dueño de propiedades. Competidoras, empresas de catering que habían visto a Morrison Hospitality como otro jugador regional de repente entendieron que estaban operando en mercados dominados por un competidor cuya influencia nunca habían reconocido. La mujer tranquila que había preferido la generosidad anónima estaba revelando el verdadero alcance de su imperio, y toda la industria hotelera del suroeste estaba tomando nota de un poder que nunca se habían molestado en reconocer o respetar. Mi reputación se estaba transformando de empresaria exitosa a fuerza de la naturaleza, y el reconocimiento se sentía embriagador después de décadas de aceptar invisibilidad tanto en relaciones profesionales como personales. El caos alrededor de la boda de Frank representaba solo el comienzo de consecuencias que remodelarían como todos los involucrados. Comprendió el poder, la lealtad y el costo de traicionar a alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de su comprensión. Los rumores de la industria alcanzaron su crescendo para finales de la semana, creando la atmósfera perfecta para lo que había planeado como el acto final de este drama familiar. Programé la reunión para el lunes por la mañana en la sede de Morrison Hospitality, enviando invitaciones formales a Scott, Frank,
Sarah, Teresa y ambos grupos de padres a través de mi asistente con la precisión clínica de una citación corporativa. La sala de conferencias del piso 32 había sido elegida específicamente por su atmósfera intimidante. Ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del centro de Phoenix, mientras que las paredes exhibían premios de la industria, certificados de adquisición y obras de arte originales que en conjunto representaban más riqueza que los ingresos anuales combinados de mi familia. La mesa de conferencias, elaborada a partir de una sola pieza de mezquite de Arizona y rodeada de sillas de cuero que costaban más que la renta mensual de la mayoría de las personas, servía como el escenario perfecto para revelaciones que remodelarían cada relación en la sala. Llegaron por separado, pero dentro de minutos unos de otros, sus rostros, llevando las expresiones conmocionadas de personas cuyo entendimiento de la realidad había sido fundamentalmente alterado durante la semana anterior. Scott entró primero, su porte confiado habitual reemplazado por la postura incierta de un hombre que había descubierto que su tranquila esposa controlaba fuerzas más allá de su comprensión. Su tez pálida y el leve temblor en sus manos revelaban cuán completamente las recientes revelaciones habían sacudido sus suposiciones sobre las dinámicas de poder domésticas. Frank y Sarah siguieron, ambos luciendo la neutralidad cuidadosa de personas que intentan navegar una crisis que aún no entendían completamente. La formación arquitectónica de Frank era evidente en cómo estudió la sala de conferencias, tomando nota de detalles que hablaban de riqueza e influencia que nunca había asociado con su cuñada. Sarah mantuvo la fachada compuesta que había perfeccionado en los días recientes, aunque sus ojos muy abiertos traicionaban un creciente reconocimiento de que estaba entrando en el dominio de alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de las relaciones familiares. Teresa entró última con ambos grupos de padres, su rostro mostrando la exhaustación de alguien que había pasado días intentando frenéticamente reconstruir una celebración que se había desintegrado de la noche a la mañana. La mujer que había participado en mi traición ahora enfrentaba la realidad de que su búsqueda de proveedores alternativos había sido fútil, porque la mujer a la que había ayudado a excluir controlaba la infraestructura que desesperadamente necesitaba. Me había posicionado a la cabecera de la mesa de conferencias, vistiendo un traje azul marino de Armani y la confianza que viene de sostener todas las cartas en un juego donde los otros jugadores todavía estaban aprendiendo las reglas. La luz de la mañana que fluía a través de las ventanas creaba sombras dramáticas a través la habitación mientras destacaba los premios y reconocimientos que documentaban el ascenso de Morrison Hospitality al dominio regional. Gracias a todos por venir. Comencé con el tono profesional que reservaba para negociaciones de alto riesgo. Creo que tenemos varios asuntos importantes que discutir respecto a eventos recientes y sus implicaciones para nuestras relaciones familiares. El silencio que siguió fue profundo y satisfactorio. Estas eran las mismas personas que me habían interrumpido en mesas de cena durante años, desestimando mis opiniones empresariales, mientras celebraban logros que palidecían frente a mis propios éxitos. Ahora se sentaban en mi sala de conferencias rodeados de evidencia tangible de una influencia que nunca se habían molestado en reconocer. Finalmente, entendiendo que el miembro silencioso de la familia tenía poder absoluto sobre su situación inmediata, Frank rompió la defensa coordinada de la familia con palabras que me sorprendieron por su directez y aparente sinceridad. Se puso de pie lentamente, me miró directamente a los ojos y habló con la voz firme que recordaba de nuestros mejores momentos familiares antes de que esta crisis revelara el verdadero carácter de todos. Teresa, quiero disculparme no solo por mí, sino por todos nosotros. Lo que hicimos fue completamente inexcusable. Su reconocimiento transmitía un genuino remordimiento en lugar del arrepentimiento estratégico que esperaba de alguien cuya boda había sido sistemáticamente desmantelada. Debí haber cuestionado la decisión de excluirte mientras conservábamos tu contribución financiera. Debí haber reconocido que ninguna armonía familiar podía justificar tratarte con tal falta de respeto. Su disposición a aceptar responsabilidad mientras Scott continuaba manteniendo un silencio defensivo reveló un carácter que había estado oculto bajo la lealtad familiar y la presión social. El valor moral de Frank en este momento plantó la primera semilla de una posible redención, aunque el perdón seguía siendo una consideración distante en lugar de una posibilidad inmediata. Frank, tu disculpa queda registrada, respondí con cuidadosa neutralidad. Sin embargo, las disculpas no abordan la naturaleza sistemática de lo ocurrido ni el engaño coordinado en el que múltiples miembros de la familia participaron para crear. Scott finalmente encontró su voz, aunque sus palabras tenían el tono desesperado de alguien cuyo mundo se desmoronaba bajo el peso de la evidencia y las consecuencias. Teresa, debes entender que estábamos intentando prevenir el drama familiar. La exclusión nunca tuvo la intención
dejaban de ser un insulto. Fue pensada para proteger a todos de situaciones incómodas. Proteger a todos de situaciones incómodas. Robando mi dinero y orquestando mi humillación. Pregunté con la calma, precisión que me había servido en innumerables confrontaciones empresariales. Scott, por favor explica cómo el robo y la traición califican como medidas protectoras. Sus intentos de minimizar la traición y racionalizar la exclusión se volvieron cada vez más desesperados al darse cuenta que sus tácticas habituales de desdén y condescendencia resultarían inadecuadas en este entorno. Cuando finalmente comprendió que su esposa controlaba no solo sus finanzas personales sino toda una industria regional, su ira defensiva se transformó en negociación que reveló la profundidad de su dependencia de sistemas que nunca se había molestado en entender. Tienes razón en que la ejecución fue defectuosa, admitió Scott con visible reticencia, pero las intenciones eran buenas. Podemos arreglar esta situación si todos dan un paso atrás de las reacciones emocionales y se centran en la unidad familiar. La caracterización casual de consecuencias calculadas como reacciones emocionales demostró cuán completamente Scott malinterpretó tanto la situación como mi respuesta a su traición orquestada. Genuinamente creía que el ejercicio de poder legítimo de su esposa representaba histeria que las personas razonables deberían ignorar en lugar de reconocerlo como el resultado natural de elecciones que conllevaban consecuencias significativas. La situación ya ha sido resuelta. Scott, la boda de tu hermano fue cancelada porque la familia que planeó mi exclusión descubrió que no tenían alternativas cuando retiré mi apoyo. Las reacciones emocionales a las que te refieres son la respuesta natural al aprender que las acciones conllevan consecuencias. Me levanté y caminé hacia las ventanas con vista al centro de Phoenix, permitiendo que el silencio enfatizara la autoridad que mi posición y entorno representaban. La ciudad se extendía debajo de nosotros, gran parte de su infraestructura hotelera controlada inconscientemente por la mujer que la familia de Scott había menospreciado por dirigir un pequeño negocio de catering. Sin embargo, estoy dispuesta a ofrecer términos para una resolución que permitirá a Frank y Sarah proceder con su celebración, aunque bajo condiciones que reflejen la nueva realidad de nuestras relaciones familiares. La sala contuvo la respiración colectiva mientras esbozaba requisitos que reformarían cada suposición que habían mantenido sobre poder, respeto y responsabilidad dentro de nuestra estructura familiar extendida. Los términos no eran puntos de partida para negociación, sino condiciones no negociables que reflejaban el costo de traicionar a alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de su comprensión. 75,000 pesos pagaderos por adelantado para cubrir todos los gastos de la boda. Disculpas formales por escrito de Scott, Teresa y ambos grupos de padres reconociendo que su trato fue inaceptable y violó estándares básicos de lealtad familiar. Reconocimiento público durante la recepción de la boda de lo que casi destruye esta celebración y por qué ocurrieron estos eventos. El requisito financiero representaba casi el doble del costo original de la boda, mientras que el reconocimiento público aseguraría que cada invitado entendiera las consecuencias de traicionar a miembros familiares cuya generosidad habían dado por sentada durante años. Estos términos son finales y no negociables. Tienen 48 horas para decidir si Frank y Sarah tendrán su boda bajo estas condiciones o si estarán explicando a 60 invitados por qué no hay celebración alguna. El plazo de 48 horas pasó con la aceptación de Frank entregada mediante una carta formal que llegó a Morrison Hospitality precisamente al final del horario comercial del miércoles. Su letra llevaba la cuidadosa precisión de un arquitecto que entendía que algunas estructuras requieren una reconstrucción completa en lugar de simples reparaciones. Los 75,000 pesos aparecieron en mi cuenta comercial la mañana siguiente, acompañados de disculpas escritas de cada miembro de la familia que iban desde el reconocimiento genuinamente contrito de Frank hasta la admisión a regañadientes de Scott de su pobre juicio. 4 semanas después, me paré en el salón principal de Canyon View Lodge, supervisando los preparativos finales para lo que se había transformado de la visión original de Frank y Sarah en algo completamente diferente pero innegablemente hermoso. El lugar representaba una de las propiedades más pequeñas de Morrison Hospitality, enclavada contra las estribaciones del desierto con vistas panorámicas a las montañas que creaban una magnificencia natural que ningún dinero podría comprar o replicar. El conteo de invitados se había reducido de 60 a 40, forzando el enfoque en relaciones genuinas en lugar de desempeño social y obligación. Cada invitación había sido cuidadosamente revisada para asegurar que solo las personas que realmente importaban para Frank y Sarah presenciarían su unión. La eliminación de invitados periféricos y conocidos creó una intimidad que la celebración original nunca habría logrado a pesar de su mayor gasto y planificación elaborada. Cada detalle reflejaba mi visión estética en lugar de la ostentosa exhibición que Frank y Sarah habían imaginado inicialmente. La elegancia simple reemplazó el exceso llamativo que originalmente habían planeado.
con flores silvestres del desierto arregladas en centros de mesa discretos que complementaban en lugar de competir con el paisaje natural. El presupuesto reducido había producido paradójicamente una celebración más sofisticada, una que enfatizaba la importancia del compromiso que se estaba haciendo en lugar de la riqueza que se estaba mostrando. Mi asistente se acercó con las confirmaciones finales de proveedores, cada documento llevando las firmas de proveedores de servicios que ahora entendían que trabajaban directamente para Morrison Hospitality en lugar de a través de planificadores intermediarios. El cambio en su comportamiento había sido notable de observar. Los proveedores que me habían tratado con profesionalismo rutinario ahora proporcionaban la diferencia típicamente reservada para líderes de la industria cuya influencia podría hacer o destruir negocios regionales. Señora Morrison, el equipo de catering ha confirmado todos los ajustes finales del menú, y el fotógrafo entiende que usted revisará todas las imágenes antes de su lanzamiento. Mi asistente informó con la eficiencia que había llegado a esperar del personal que reconocía que trabajaba para alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de lo que la mayoría de los clientes podían ejercer. La transformación en cómo la comunidad hotelera de Phoenix me percibía había sido profunda y gratificante. La noticia se había extendido por toda la industria sobre el magnate discreto que casi había cancelado una boda familiar por una traición. Con la historia creciendo en detalles dramáticos con cada repetición, los competidores que habían subestimado a Morrison Hospitality ahora se acercaban a mí con el respeto cauteloso reservado para fuerzas de la naturaleza que podían remodelar las condiciones del mercado con decisiones únicas. El incidente había elevado mi reputación profesional de empresaria exitosa a leyenda de la industria. Aunque el costo en las relaciones familiares quedaba por determinarse, mi disposición a ejercer el poder cuando fui traicionada había enviado mensajes claros a toda la comunidad sobre las consecuencias de cruzar a Teresa Morrison, ya sea en tratos comerciales o relaciones personales. Durante la hora del cóctel, observé a Frank moviéndose por la reunión más pequeña con un alivio visible en lugar del estrés que había caracterizado su comportamiento durante el proceso de planificación original. La reducida cantidad de invitados le permitió relacionarse de manera significativa con cada persona presente en lugar de cumplir con obligaciones sociales para conocidos que asistían a celebraciones principalmente por oportunidades de networking. Sarah parecía genuinamente radiante con un vestido más sencillo que se adaptaba mejor al lugar íntimo que el elaborado vestido que había seleccionado originalmente. La mujer que había mantenido una negación plausible durante toda la crisis ahora se comportaba con la gratitud cuidadosa de alguien que entendía que su boda existía solo por un perdón que no necesariamente había ganado pero que necesitaba desesperadamente. Cuando Frank se puso de pie para dirigirse a la reunión durante la cena, sus palabras tenían un peso que trascendía los discursos típicos de recepciones de boda. El hombre que había encontrado el valor moral para reconocer su error continuó demostrando un crecimiento de carácter que lo distinguía de los miembros de la familia que seguían enfocados en minimizar su responsabilidad. Antes de que Sarah y yo intercambiemos nuestros votos, quiero reconocer a alguien cuya generosidad y perdón hicieron posible esta celebración a pesar de las graves fallas de nuestra familia. Frank comenzó, su voz llegando a través de la reunión íntima con emoción genuina en lugar de gratitud performativa. Teresa Morrison no solo financió nuestra boda, ella preservó la integridad de nuestra familia cuando nosotros mismos la habíamos abandonado. Su disposición a reconstruir lo que habíamos destruido a través de nuestro egoísmo y traición representa un carácter que todos deberíamos aspirar a emular. Los aplausos que siguieron fueron sostenidos y genuinos en lugar del reconocimiento cortés al que me había acostumbrado en eventos familiares. Incluso los invitados que no habían tenido acceso a la historia completa entendieron que algo significativo había ocurrido, que la mujer que estaba siendo reconocida había demostrado una gracia extraordinaria bajo circunstancias que habrían justificado respuestas mucho más duras. Consecuencias. Frank continuó con un reconocimiento específico de mi sacrificio y carácter que representaba una vindicación pública que nunca había exigido pero que siempre merecí. Teresa nos enseñó que la verdadera fuerza no consiste en dominar a los demás, sino en usar el poder de manera responsable cuando otros no muestran respeto y decencia básicos. Sarah se levantó desde la cabecera, sus ojos brillantes con una emoción que parecía genuina en lugar de estratégica. La novia que construiría su matrimonio sobre la base de mi perdón finalmente parecía entender la gravedad de lo que su familia casi destruye a través de su traición calculada. Quiero disculparme públicamente por el trato de nuestra familia hacia Teresa, dijo Sarah,
su voz cargada de suficiente peso emocional para sugerir un aprendizaje auténtico en lugar de una contrición performativa. Respondimos a una generosidad extraordinaria con falta de respeto y traición. Aceptamos su dinero mientras excluíamos su presencia, lo que representa un fracaso moral que recordaré por el resto de mi vida. Su admisión de responsabilidad familiar frente a los invitados de la boda creó el reconocimiento público de la falta que las disculpas privadas nunca podrían haber logrado. La mujer que había mantenido una neutralidad cuidadosa durante la crisis finalmente estaba reconociendo la bancarrota ética de su exclusión coordinada mientras aceptaba mi financiación. Teresa no solo salvó nuestra boda, continuó Sarah, con lágrimas ahora visibles en su rostro, nos enseñó a tratar a las personas con la dignidad que merecen, independientemente de si pueden beneficiarnos. Espero que nuestro matrimonio demuestre el tipo de integridad y lealtad que ella ha mostrado a nuestra familia, a pesar de tener todas las razones para abandonarnos por completo. A medida que la velada avanzaba, me encontré genuinamente disfrutando de la celebración por primera vez en mucho tiempo. La reunión íntima permitió conversaciones significativas, en lugar de interacciones sociales superficiales, mientras que el conocimiento de que cada detalle existía en mis términos creó una satisfacción que la mera asistencia nunca podría haber proporcionado. Scott permaneció notablemente apagado durante toda la velada, su personalidad dominante habitual reemplazada por el comportamiento cuidadoso de alguien que había aprendido que sus suposiciones sobre las dinámicas de poder familiar requerían una revisión fundamental. El hombre que había menospreciado mis logros durante 15 años, ahora se movía por mi celebración reconstruida, con el reconocimiento de que su esposa controlaba fuerzas que él nunca se había molestado en entender o respetar. La puesta de sol de montaña creó un telón de fondo natural para el primer baile de Frank y Sarah, pintando el cielo del desierto con colores que ningún decorador podría replicar o mejorar. La celebración fue hermosa, elegante y significativa de maneras que sus planes originales nunca habrían logrado, a pesar de costar casi el doble y requerir el reconocimiento público de fracasos familiares que serían recordados mucho después de que terminara el baile. El hijo apenas era visible a través de las ventanas de nuestra cocina cuando Oscar apareció la mañana siguiente, llevando un costoso ramo de rosas blancas y luciendo la expresión demacrada de un hombre que había pasado la noche ensayando disculpas. Su atuendo formal de la boda aún arrugado por lo que parecía una noche sin dormir, y sus ojos reflejaban el agotamiento particular que surge al comprender finalmente la magnitud de consecuencias que no habías anticipado. Te dice, necesitamos hablar sobre nosotros, sobre lo que viene después. Su voz mantenía la modulación cuidadosa de alguien que había practicado estas palabras repetidamente, aunque la desesperación subyacente seguía siendo imposible de disimular. Sé que cometí errores graves, pero hemos estado juntos durante 15 años. Esa historia tiene que contar para algo en cómo avanzamos desde esta situación. Continué preparando mi café matutino con la misma precisión metódica que había empleado a lo largo de nuestro matrimonio, midiendo café molido y agua con la atención al detalle que había construido Morrison Hospitality desde cero hasta convertirla en un imperio regional. La rutina familiar proporcionaba estabilidad mientras procesaba la experiencia surrealista de mi esposo suplicando perdón en la cocina donde habíamos compartido miles de momentos ordinarios durante la última década y media. 15 años, repetí, probando el peso de esas palabras contra la realidad de lo ocurrido. 15 años durante los cuales te beneficiaste de mi éxito mientras tratabas mis logros como actividades de hobby insignificantes. 15 años aceptando el tratamiento despectivo de tu familia mientras financiaba sus diversas necesidades y deseos. 15 años que culminaron con robándome mi dinero mientras orquestabas mi humillación pública. Scar colocó las rosas en nuestra encimera de granito con los movimientos cuidadosos de alguien que entendía que los gestos grandiosos resultarían insuficientes para el daño que había infligido. Entiendo que estés enojada y tienes todo el derecho a estar molesta por cómo se manejó la situación de la boda. Pero Teresa, podemos superar esto. Terapia matrimonial, lo que necesites. Construimos una vida juntos que importa más que cualquier error individual. La caracterización de una traición sistemática como un simple error reveló cuán completamente Scar continuaba malinterpretando tanto la situación como mi respuesta a su crueldad orquestada. Él genuinamente creía que su decisión de excluirme mientras robaba mi dinero representaba un error de juicio en lugar de una revelación fundamental sobre su carácter y su comprensión de nuestro matrimonio. Scott, no cometiste un error. Tomaste una decisión calculada para humillarme mientras preservabas el acceso a mis recursos financieros. Eso representa quién eres cuando crees que las consecuencias seguirán siendo manejables. A través de la ventana de la cocina, podía ver mi Range Rover en el camino de entrada, ya cargado con todo lo que consideraba esencial de nuestros 15 años de matrimonio. El proceso de empaque había sido sorprendentemente sencillo, requiriendo solo 2 horas para recoger las posesiones que tenían genuino significado emocional.
las necesidades prácticas, documentos, importantes y objetos sentimentales que habían fácilmente en el almacenamiento del vehículo de lujo, ilustrando cuán poco de nuestra existencia compartida realmente me pertenecía en cualquier nivel significativo. El acto físico de empaquetar había revelado el desapego emocional que había desarrollado inconscientemente a lo largo de años de aceptar un mínimo reconocimiento mientras proporcionaba el máximo apoyo. 15 años de matrimonio reducidos a artículos que llenaban un solo vehículo, con el resto representando adquisiciones compartidas que nunca se habían sentido verdaderamente como hogar. Empaquetaste el auto, observó Scott, su voz cargando el hueco reconocimiento de alguien que finalmente había entendido que las palabras resultarían insuficientes para abordar el daño que él había creado. Teresa, por favor no tomes decisiones permanentes mientras las emociones están elevadas. Podemos reconstruir la confianza si nos das la oportunidad de trabajar esto juntos. Mi teléfono vibra contra la encimera con un mensaje entrante de Frank, y lo abrí para encontrar una foto de la noche anterior mostrándolo a él y a Sarah, cortando su pastel de bodas. Ambos rostros irradiaban felicidad genuina a pesar de las circunstancias reducidas y el reconocimiento público de fracasos familiares que habían precedido su celebración. Debajo de la imagen, Frank había escrito un mensaje que llevaba más peso emocional que cualquiera de las cuidadosamente elaboradas disculpas de Scott. Gracias por ser la base que hizo posible esta alegría. Tu perdón nos enseñó sobre la verdadera fortaleza y carácter. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros o las lecciones que enseñaste a nuestra familia sobre tratar a las personas con el respeto que se merecen. El contraste entre el continuo crecimiento de carácter de Frank y la obsesión de Scott por minimizar su responsabilidad ilustraba la diferencia fundamental entre el remordimiento genuino y el control estratégico de daños. El hombre cuya boda yo casi cancelé estaba demostrando desarrollo moral, mientras que mi esposo de 15 años seguía principalmente preocupado por preservar el acceso al estilo de vida que mi éxito proporcionaba. Frank envió un mensaje de agradecimiento. Le mostré a Scott la pantalla del teléfono. Él continúa, reconociendo lo ocurrido y expresó gratitud genuina por el perdón que recibió. Podrías considerar si su enfoque ofrece lecciones sobre responsabilidad y crecimiento. Scott echó un vistazo al mensaje con visible irritación. La situación de Frank era diferente. Él no era responsable de las decisiones familiares sobre los arreglos de invitados. Yo intentaba evitar dramas y proteger a todos de situaciones incómodas que habrían arruinado su día especial. La persistente negativa a reconocer el robo y la traición que realmente habían ocurrido revelaba cuán completamente Scott permanecía comprometido con su narrativa original a pesar de la abrumadora evidencia de su bancarrota moral. Continuó caracterizando mi exclusión como prevención de drama en lugar de reconocerla como humillación sistemática coordinada con crueldad casual. Scott, me robaste 40,000 pesos mientras orquestabas mi humillación pública. Ninguna cantidad de racionalización transforma esa realidad en protección familiar o prevención de drama. Recogí las llaves de mi auto personal del mostrador donde las había colocado la noche anterior, sintiendo el peso de la finalidad que viene con decisiones que no pueden revertirse o reconsiderarse. La cocina que había albergado 15 años de comidas compartidas, conversaciones matutinas y momentos tranquilos de intimidad marital ahora se sentía como un museo de experiencias que pertenecían a personas que ya no éramos. ¿A dónde vas?, preguntó Scott, aunque su tono sugería que ya entendía que su ventana para salvar nuestro matrimonio se había cerrado mientras continuaba haciendo excusas en lugar de aceptar responsabilidad. Lejos de ti, lejos de tu familia, lejos de relaciones donde mis contribuciones son valoradas mientras mi presencia se considera problemática. Me dirigí hacia la puerta que conducía al garaje donde mi Range Rover empacado esperaba para llevarme hacia un futuro que no incluía a personas que confundían generosidad con debilidad. Tessa, por favor no hagas nada irreversible mientras aún procesas lo que sucedió. Podemos superar esto si le das a nuestro matrimonio la oportunidad que se merece después de 15 años juntos. Detrás de mí, la voz de Scott llevaba la desesperación de alguien que finalmente había comprendido lo que estaba perdiendo, aunque sus súplicas seguían centradas en sus propias pérdidas en lugar del daño que había infligido a través de su traición. Sus llamadas de mi nombre resonaron por la cocina con creciente urgencia mientras se daba cuenta de que las palabras por sí solas resultarían insuficientes para reparar la confianza que había sido sistemáticamente destruida a través del engaño calculado. Pero no miré hacia atrás porque había pasado 15 años mirando hacia atrás, haciendo excusas por comportamientos que deberían haber sido inaceptables, aceptando un reconocimiento
reconocimiento mínimo de personas que deberían haber celebrado mis contribuciones a sus vidas. La puerta del garaje se abrió con precisión mecánica, revelando la luz del sol matutina que iluminaba el camino hacia un futuro donde mi valor no sería determinado por personas que decían amarme mientras me trataban como desechable. La finalidad de ese momento representó no solo el fin de un matrimonio, sino la conclusión de un capítulo donde había aceptado ser subvalorada por personas que deberían haber atesorado lo que aportaba a sus relaciones. El motor del Range Rover zumbó con vida mientras retrocedía del camino que había enmarcado 15 años de rutinas domésticas compartidas, dejando atrás la silueta de Scar en la ventana de la cocina y el peso de las expectativas que habían definido mi matrimonio desde su inicio. La mañana de Phoenix se extendía ante mí con posibilidades que no había permitido mí misma para considerar durante décadas de priorizar la armonía familiar sobre la realización personal. 3 meses después, Morrison Hospitality ocupó un nuevo edificio de sede central en Scottsdale. Su fachada de vidrio reflejaba la luz del desierto mientras albergaba las operaciones expandidas que habían seguido a mi surgimiento como una fuerza reconocida en la industria. El drama de la boda había transformado mi reputación profesional de maneras que las campañas de marketing tradicionales nunca podrían haber logrado, atrayendo clientes que querían asociarse con alguien cuya influencia se extendía más allá de las relaciones comerciales típicas. La historia había evolucionado a través de innumerables recontados en toda la comunidad hotelera del suroeste, convirtiéndose en leyenda de la industria sobre la magnate discreta que casi canceló una boda familiar por traición. Cada versión enfatizaba diferentes detalles, pero la narrativa central permanecía consistente. Teresa Morrison comandaba recursos y ejercía influencia que la mayoría de los profesionales de la industria nunca habían reconocido, y su disposición a ejercer ese poder cuando fue traicionada enviaba señales claras sobre las consecuencias de enfrentarse a alguien cuyo comportamiento discreto ocultaba capacidades sin precedentes. Los nuevos clientes se acercaban a Morrison Hospitality no solo por servicios de planificación de eventos, sino por asociación con alguien que había demostrado que el respeto y la lealtad eran requisitos no negociables en lugar de sugerencias. Los ejecutivos corporativos que habían construido sus carreras en dinámicas de poder entendían la importancia de lo ocurrido, reconociendo que mi desmantelamiento sistemático y reconstrucción de la boda de Frank representaba un pensamiento estratégico que se traducía directamente en perspicacia comercial que querían apoyando sus propios eventos importantes. Mi asistente entró en mi nueva oficina de esquina con la correspondencia de la tarde, incluyendo otro mensaje de Frank que demostraba el continuo crecimiento de carácter que había mantenido desde su día de boda. Sus comunicaciones habían evolucionado de agradecimientos agradecidos a una amistad genuina basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar o dependencia financiera. Teresa, quería compartir algunas noticias que creo que te interesarán, decía su último mensaje. Sarah y yo hemos decidido establecer un fondo de becas anual para estudiantes de gestión hotelera financiado a través de un porcentaje de las ganancias de mi firma de arquitectura. Aprendimos de ti que el éxito conlleva la responsabilidad de apoyar a otros, y queremos honrar esa lección de manera significativa. El contraste entre el continuo desarrollo moral de Frank y los intentos cada vez más desesperados de Scott de reconciliación ilustraba la diferencia fundamental entre las personas que aprenden de las consecuencias y aquellas que simplemente las soportan. Mientras Frank transformaba su experiencia en acción positiva que beneficiaría a las generaciones futuras, Scott seguía centrado en minimizar su responsabilidad mientras buscaba la restauración de privilegios que había perdido a través de traición. Mi abogado de divorcio había informado la propuesta de acuerdo más reciente de Scott. Esa mañana, otra en una serie de ofertas cada vez más generosas, que revelaban su creciente comprensión de lo que había perdido a través de su crueldad calculada. El hombre que había despreciado mis logros durante 15 años, ahora ofrecía aceptar un apoyo financiero mínimo, a cambio de preservar alguna conexión con el estilo de vida que mi éxito había proporcionado. Vivir sola en mi nueva residencia en Scottsdale inicialmente desafió las suposiciones que había mantenido sobre la soledad y la compañía a lo largo de mi vida adulta. El silencio que había temido que sería abrumador, en su lugar proporcionó espacio para la reflexión y la toma de decisiones que había sido imposible durante años de acomodar las necesidades y expectativas de otras personas. Mis hogares, mis negocios y mis relaciones ahora reflejaban estándares que yo establecí en lugar de compromisos que acepté para mantener la armonía familiar. La paz que provenía de estar rodeada de personas que no podían despreciar o traicionarme casualmente resultó más satisfactoria que la compañía que había compartido con individuos que trataban mis contribuciones como derechos en lugar de regalos. 15 años de aceptar un reconocimiento mínimo, mientras proporcionaba un apoyo máximo, habían terminado, reemplazados por una soledad que honraba mi valía en lugar de disminuirla, a través de la constante acomodación de personas que confundían generosidad con debilidad. La noche trajo otro ritual que había desarrollado desde que dejé a Scott,
revisar la cartera en expansión de Morrison Hospitality, mientras disfrutaba de vino de mi colección privada en la tranquilidad de mi oficina en casa. Los números continuaban, reflejando un crecimiento que superaba las proyecciones, impulsado en parte por la mejorada reputación que el drama familiar había creado inadvertidamente en toda la industria. El intercomunicador anunció una llamada de Marcus Chen, mi socio comercial, quien se había convertido en una de las pocas personas cuyo consejo buscaba en asuntos que se extendían más allá de preocupaciones profesionales. Su perspectiva sobre la situación de la boda había demostrado ser invaluable durante semanas cuando las emociones familiares amenazaban con nublar el juicio comercial. Teresa, quería actualizarte sobre algo interesante. Marcus comenzó con el entusiasmo que reservaba para desarrollos comerciales particularmente satisfactorios. 3 de nuestros principales competidores se han acercado a mí sobre posibles asociaciones o adquisiciones. Aparentemente, tu demostración de control del mercado durante la situación de la boda los ha hecho reconsiderar sus posiciones estratégicas. En relación con Morrison Hospitality, el panorama competitivo había cambiado en respuesta a las revelaciones sobre mi participación real en el mercado y la disposición a ejercer esa influencia cuando las circunstancias justificaban una acción decisiva. Las empresas que previamente veían a Morrison Hospitality como otro actor regional, ahora entendían que estaban operando en mercados dominados por alguien cuyo enfoque silencioso había enmascarado un poder sin precedentes. Consolidación de recursos de la industria. Más significativamente, Marcus continuó, 2 grandes cadenas hoteleras se han puesto en contacto con nosotros sobre contratos de gestión para sus propiedades en el suroeste. Ellos mencionaron específicamente querer trabajar con alguien que demuestre el tipo de pensamiento estratégico y liderazgo decisivo que mostraste durante tu crisis familiar. La transformación de empresaria exitosa a leyenda de la industria continuó generando oportunidades que validaron decisiones que había tomado durante el periodo más difícil de mi vida personal. El drama familiar que casi había destruido relaciones en su lugar fortaleció mi posición profesional de maneras que las estrategias empresariales tradicionales nunca podrían haber logrado. A medida que pasaban los meses, la historia de la boda de Frank y Sarah se convirtió en folclore familiar. Aunque diferentes oyentes extraían diferentes lecciones de la experiencia, algunos miembros de la familia aprendieron sobre los peligros de subestimar la fuerza silenciosa y la importancia de tratar a las personas con respeto independientemente de su posición en las jerarquías sociales. Otros descubrieron que las acciones conllevan consecuencias incluso cuando esas consecuencias se retrasan por años de acomodación paciente. Algunos parientes reconocieron que mi transformación de recurso financiero familiar, invisible a matriarca reconocida, representaba justicia en lugar de venganza, el resultado natural de que la gente finalmente viera claramente lo que siempre había sido cierto sobre las dinámicas de poder que habían elegido ignorar o malinterpretar. La emperatriz silenciosa siempre había existido dentro del imperio en expansión de Morrison Hospitality y mis relaciones profesionales, cuidadosamente construidas, simplemente había requerido las circunstancias adecuadas para emerger de detrás de la persona acomodaticia que había mantenido durante décadas de priorizar la armonía familiar sobre el reconocimiento personal. Esas circunstancias habían llegado a través de la traición de Scott y la crueldad coordinada de su familia, creando el catalizador necesario para que las relaciones y reputaciones se alinearan con realidades que habían sido cuidadosamente ocultadas detrás de generosidad silenciosa y apoyo paciente para personas que nunca merecieron tal consideración. La puesta de sol del desierto pintó mis ventanas de la oficina con colores que el dinero no podía comprar, mientras iluminaba un futuro que finalmente reflejaba mis capacidades reales en lugar de las limitadas expectativas de otros sobre lo que la mujer silenciosa podría lograr cuando dejó de aceptar menos de lo que merecía. Si esta historia de fuerza silenciosa convertida en justicia poderosa te ha cautivado, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Teresa reveló que era dueña de cada proveedor de la boda, viendo su conmoción desarrollarse en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias increíbles de mujeres subestimadas encontrando su poder. Suscríbete y presiona esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas una subida.